Creo que una de las cosas que yo siempre he creído que es que para mí mi trabajo siempre fue como un hobby. Yo amo lo que hago. Y al final uno cuando hace lo que ama y cuando te gusta mucho, quizás al final los reconocimientos o la reputación llega, ¿verdad? Era Teselia y Witty, que era un posicionamiento muy similar. Y lo que buscamos con la agencia es diferenciarla. Y de ahí nace todo lo que conocemos hoy en día, ¿verdad? Cambiamos el empaque. No sé si es que yo tengo un sexto sentido, quizás porque trabajé en recursos humanos, no sé, pero yo siento cuando la persona se va a adaptar al grupo. Creo que una de mis ecuaciones es siempre hablarles claro. Entonces pienso mucho las cosas antes de actuar. Qué gusto tenerte aquí en este espacio, Diana. Gracias por aceptar la invitación y acompañarnos a este nuevo episodio de Empresario 360. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto, Diana. Bueno, contigo hablaremos de muchas cosas, tu trayectoria, tus experiencias, un tema que estás liderando ahora, que es el Leading Woman. Ujú. Sé que está tomando bastante fuerza y nos contarás sobre los detalles y todos los planes que están haciendo ahora y hacia el futuro. Pero para empezar, Diana, cuéntanos de ti. Me gustaría saber de ti, de tu trayectoria profesional y cuál fue el impulso cuando comenzaste tu carrera. Bueno, digamos que mi carrera ha sido un poco, yo siempre digo que es casi como una maestría que he hecho en la práctica, porque aunque no lo creas, yo no empecé en marketing, yo empecé en banco. En banco. En banco. Cuando yo recién me gradué, comencé a trabajar en el Banco del Pacífico, en la parte de recursos humanos. En esa época yo trabajaba y estudiaba. La verdad es que el banco se portó muy bien conmigo porque siempre me permitió estudiar y trabajar. De hecho, me dieron una licencia sin sueldo un año para poderme ir a estudiar afuera, para terminar mi universidad. Y de ahí estuve 6 años. Yo siempre digo y bromeo con mis amigos que los que estábamos en el Banco del Pacífico nunca nos hubiéramos ido si don Marcel Añado no hubiera fallecido, porque el ambiente del banco era increíble. Uno aprende mucho de tratar con clientes. Nosotros tratábamos el tema de servicio. Creo que es algo que nos inculcó mucho el banco del servicio a todos por igual. Luego de eso, yo me fui a una exportadora y ahí pues era casi como un todo asistente de gerencia que tenía que estar hasta con la radio para recibir los contenedores de exportación. Y digamos que en ese preciso momento es donde nace en mí este, este sentimiento que yo tenía desde que estudiaba en la parte de consumidor, ¿verdad? De estudios del consumidor. Y dije, como que me interesa marketing, me gustaría marketing porque nosotros organizábamos las ferias en Estados Unidos para impulsar los productos. Bueno, en esa época, comprenderás, no había Instagram, no había un mail tanto así, no había tecnología. Claro, era otro mundo con otras formas de Otra, llegar al consumidor y otras formas exacto, de hacer, producir una marca, ¿no? exactamente. Entonces, en esa época yo dije, bueno, yo quiero trabajar en una multinacional porque siempre me llamó la atención desde la universidad. Y yo comencé a mandar currículums, cartas a todos, porque en esa época tenías que mandar tu currículum En físico, en en físico. físico, ya. Mis papás me decían, pero si no hay una posición, ¿para qué mandas? Le decía, no, yo voy a hacer, porque yo siempre he sido muy persistente en la vida, ya creo que eso también es una cualidad que tengo, de que no me gustan los nos fáciles. Yo siempre trato de que las cosas sucedan. Mientras más difíciles son, es porque son mejores. ¿Te gustan los Me retos? gustan los retos. Entonces yo comencé a enviar currículums a todo el mundo, llamaba que era de una revista, que me den el nombre del gerente de recursos humanos y toditos me daban los contactos y me llamaron de Unilever. Ahí fue mi primera incursión en el mundo de marketing para trabajar como jefe de trade marketing. Y estabas ya estudiando marketing. O sea, yo nunca estudié Nunca marketing. Yo estudiaste. estudié negocios internacionales y finanzas. Se lo aprendiste en la práctica. Exacto. Entonces, para mí me llamaba mucho la atención marketing. Entonces, me dijeron trade marketing. En esa época, estamos hablando del año 2002. Trade marketing en este país nadie sabía para qué era. No existía. De hecho, Unilever recién estaba dando sus primeros caminos para el mundo del trade marketing. Yo le dije, mire, con tal de que tenga la palabra marketing, yo soy feliz. Y me aventuré. Tuve la oportunidad de servir un Unilever
como profesional también en mi área de Ah, especialización. Y sí recuerdo haber escuchado el concepto a inicios de los años 2000. claro, entonces yo me acuerdo que entré para manejar trade marketing de canal moderno y trade marketing del canal tradicional, de todas las marcas, y en canal moderno solo de personal care. Y la verdad es que fue una experiencia increíble. En esa época era todavía Jabonería Nacional, recién después se pasó a Unilever, pero yo aprendí muchísimo del mundo de distribuidores. En esa época Unilever era súper estructurado en su road to market. Nosotros teníamos que ir a hacer presentaciones a los distribuidores que casi que eran únicos con las marcas, y me apasioné muchísimo del canal moderno porque yo era como la que trabajaba directamente con el gerente de ventas de canal moderno y yo hacía todas las promociones de canal moderno, y a mí desde esa época canal moderno me encantó. Luego estuve un año y medio, de ahí ya pasé a la parte de marketing oficialmente, digamos por el año 2004, y desde ahí hasta el año, digamos, hace los últimos 6 años, todo fue marketing. ¿Cuáles fueron esos principales desafíos que tuviste al desarrollar una carrera profesional en una área que no fue el área en que te formaste profesionalmente? Bueno, yo creo que la principal escuela fue Unilever, porque Unilever era súper estructurado y nos enseñó mucho de posicionamiento de marca. En Unilever tú recibías un book, que ya era el book de las marcas, por ejemplo, Axe, y tú te podías meter en la plataforma de Unilever y tú podías pedir los books gratis, te los enviaban para que tú aprendas de branding, para que aprendas de CRM, de relacionamiento. Había muchos books en la biblioteca de Unilever que eran increíbles. Y yo aprendí mucho cuando recibía, por ejemplo, el book de Axe, el book de Dove. Veías todo cómo estaba estructurado, y de ahí me entró esta pasión de decir, yo quisiera crear una marca así estructurada como Unilever las tenía, ¿verdad? Eh, y creo que eso fue como el detonante en el que yo decidiera cambiarme de Unilever para pasar a Nestlé, porque en Nestlé me dieron la oportunidad de crear marcas, porque Nestlé tiene Gala, que es una marca internacional, pero tenía marcas locales o tiene marcas locales como Tango, como marca Nestlé tal cual, y el desarrollar era una campaña de fechas especiales que era de chocolates y galletas, que hicimos una campaña desde cero que se exportó al final se ganó premios aquí por lo bien que estuvo ejecutada, que fue un trabajo entre agencia de investigación, la agencia y nosotros. Y yo creo que el mix entre Unilever y Nestlé fue lo que a mí me enseñó y me entrenó para, primero, con Unilever saber cómo se forma una marca bien, y la oportunidad con Nestlé que me dio de desarrollarla y poder trabajar bajo la metodología que yo había aprendido de Unilever, ¿verdad? Y fue muy bonito porque creo que muchos de los empaques que usted ve en Percha el día de hoy de Tango sí han tenido ciertos ajustes, pero se mantienen. La campaña de Navidad de Nestlé la volvieron a relanzar con los personajes que eran los Nesbis. Entonces uno dice, bueno, hicimos algo bien, ¿verdad? Cuando tú ves que las cosas que has hecho se mantienen en el tiempo. A través de esta trayectoria profesional que nos comentas, te han permitido consolidar y convertirte en una referente en tu sector, en marketing. ¿Cuáles son esos desafíos y qué sientes haberte transformado a través de toda esta experiencia en un referente en tu Bueno, o sea, especialidad? agradezco que a todo el mundo me vea en realidad como referente, porque creo que una de las cosas que yo siempre he creído que es que para mí mi trabajo siempre fue como un hobby. Yo amo lo que hago. Y al final uno cuando hace lo que ama y cuando te gusta mucho, quizás al final los reconocimientos o la reputación llega, ¿verdad? Porque al final cuando tú haces lo que quieres, los resultados están ahí. Pero yo no creo que lo hubiera logrado si no hubiera tenido las escuelas. Y por ejemplo, una escuela importante sí fue Tesalia, en un principio, que ahora es Tesalia CBC, pero fue Tesalia la que me dio la oportunidad de ser gerente de marketing al año y medio de haber ingresado. Y ahí sí fue todo un desarrollo. Por eso yo siempre digo que mi primera marca que yo manejé en Tesalia, que era Wittig, que es Wittig, para mí fue como ese corazón especial con Wittig, porque fue la primera marca que logramos en el año 2009 tener esta visión de decir necesitamos cambiar su posicionamiento. Claro, ese Wittich es una marca que recuerdo haberla escuchado mucho de niño, Ujú. pero hubieron durante muchas décadas que perdió esa trascendencia, ¿no? Sí, o sea, cuando nosotros la analizamos, de hecho contratamos una agencia internacional que nos apoyó en el camino de ver qué queríamos.
estaba como un poco escondida entre, era Teselia y Wittig, que era un posicionamiento muy similar. Y lo que buscamos con la agencia es diferenciarla. Y de ahí nace todo lo que conocemos hoy en día, ¿verdad? Cambiamos el empaque y fue un reto. Por ejemplo, hoy tengo una experiencia muy divertida con cuando fue el tema del cambio de empaque de Wittig. Nosotros teníamos esta agencia internacional que nos presentó miles de diseños de cambio de packaging en base al reposicionamiento que habíamos establecido, pero yo veía los diseños y no me llenaban, no me llenaban. Los estudios con consumidor tampoco estaban como 100% afinados y yo decía, "No, yo no puedo cambiar una marca tan querida y tan arraigada en el sentimiento de ser ecuatoriano por algo que en realidad a mí personalmente no me mueva. O sea, si a mí me movía, ok, y el resto del equipo le apasionaba, decíamos, estamos por el buen camino, pero ni siquiera a mí. Y era súper frustrante porque ya estábamos próximos a lanzar y eran, por lo menos habrían pasado unos 20 diseños y no llegábamos, no llegábamos. Hasta que un día dije, no, voy a buscarme una agencia diferente. Y hablé con mi jefe y me dijo, pero Diana, le dije, no, tenemos que arriesgarnos porque ya hemos intentado y creo que no están encontrando el camino. Bueno, ponte tú, estábamos a 2 semanas de lanzar y el diseño no estaba como queríamos. Y busqué esta agencia, le dije, tiene 5 días para hacerme, más o menos le di las indicaciones. Me acuerdo que 5 días después me pasaron varios diseños, pero el primer diseño que abrí dije, Te este llegó. es. Entonces mi jefe me decía, pero no hemos hecho estudio con consumidor. Le digo, ¿usted qué opina en base al posicionamiento y lo que está viendo? ¿Se ajusta o no se ajusta? Y me dice, sí, ¿tú qué crees? Me dijo. Le digo, yo creo que esto es mejor, que yo confío en ti. Y la verdad es que nos fue muy bien. También hicimos un cambio, me acuerdo en esa época le cambiamos el color a la tapa de celeste a dorada, que podía ser un cambio mínimo, pero para la marca era bastante. Y la verdad es que nos fue muy bien. Hicimos el lanzamiento con su reposicionamiento, nos metimos full en todo el tema de Academia Witty, que era llevar y convertir a la botella de Witty en una botella como el vino dentro de la mesa de los ecuatorianos. Y eso ha sido algo que ha sido una estrategia diferenciada de Witty que se logró construir en el tiempo porque también era un aporte a la sociedad de poder entrenar a saloneros en cómo servir el agua. Entonces yo creo que esa oportunidad con Wittig, de ahí vinieron otras marcas. Lo mismo se hizo con 220B, con Tropical, con marcas que no son de aquí, que son en otros países. Entonces todo era crear desde cero. Y yo cumplí mi sueño, porque mi sueño era ese. Y a medida que iba pasando el tiempo, tuve la oportunidad de trabajar con agencias internacionales como Interbrand, como Morilas, como agencias de Centroamérica, con diferentes visiones, y uno va aprendiendo. Y creo que una de las cosas que las agencias me dicen es que tú eres muy analítica y muy estratégica. Tomando como caso el ejemplo que muy bien me comentas, el tema de Witty, que es un referente a nivel nacional. Si un emprendedor o una empresa pequeña quiere relanzar su marca, Ujú. tiene productos que fueron estrellas y que por temas de consumidor que cambian drásticamente, se van quedando relegadas. ¿Cuáles son esos tres elementos claves en base a la experiencia que tuviste con Witty que deberían considerar estos emprendedores para relanzar una marca? A ver, yo creo que la primera es que te tienes que ir al origen. Nosotros con Wittig nos fuimos a los archivos históricos con Ujú. una investigadora que se fue a la biblioteca. Le dije, quiero ver todos los anuncios de Wittig que salieron desde su lanzamiento para ver cuáles habían sido los claims utilizados, cuál había sido el diseño gráfico, cómo había empezado. Porque creo que una de las cosas que nos falla muchas veces es que el brand book, que yo digo que es el libro estratégico de cada marca, lamentablemente a veces cambia de mano. Por ejemplo, si yo soy un gerente y viene otro, el otro quiere hacer lo que cree que es correcto, pero la marca es única y eso es lo que hay que respetar y a través del tiempo a veces eso se va perdiendo. Por eso yo soy muy fiel creyente que una marca tiene que tener un libro estratégico que nadie lo pueda tocar. Tú lo puedes evolucionar, pero su razón de ser jamás se puede tocar. Nosotros nos fuimos con la investigadora. Contratamos personas que se fueran a las fuentes de Machachi para que me dijeran el origen. Quería entender por qué el agua de Wittig sale con gas natural, ¿ok?
Hice entrevistas a la gente que tenía muchos años en la compañía para ver sus sentimientos, a los dueños, su visión. Y creo que esta visión también un poco internacional que nos dio esta visión, que nos dio la agencia, que creo que también es importante. No digo que las agencias locales no sirven, no, yo creo que hay muchas agencias buenas, pero quizás si tú tienes una agencia que puede ser local, pero con visión internacional, es muy importante porque eso es un mix perfecto que te ayuda. Y sobre todo también tener dentro de los equipos de marketing personas que sean estratégicas en pensamiento, que tengan visión a largo plazo. ¿Ya? Porque no se trata de que te digan, ay, me gusta esto, no me gusta esto, quiero lanzar esto. Tú no, si tú no tienes tu propuesta de valor o tu razón de ser clara, no puedes ni tener briefs saludables para enviar a las agencias. Tus, tus embudos de innovación pueden ser cortoplacistas y tu campaña no tiene una personalidad que construya a largo plazo, que creo que esa es la función o el rol clave que tienen marcas fuertes, por ejemplo, un Nike, un Apple, ¿sí me explico? Y muchas otras marcas. Claro, Entonces, tienen un muy buen producto atrás que lo respalde, pero también esa ujú, forma de presentación, ¿cuál es tu razón de de ser? ¿Por qué mercadeo y existes? propósito, ¿no? Claro, tú por qué existes, qué va a solucionar en tu vida, qué va a solucionar en mi vida. Así Y creo es. que eso es, esa parte de marketing estratégico es clave. Y yo lo que siento es que en Ecuador, ahora que estoy del otro lado, que ya no estoy en el mundo empresarial ahora y que me ha tocado, pues, tra- en este poco tiempo conversar con emprendedores o dueños de empresas medianas, a veces cuando tú conversas con estas personas te das cuenta que como que dicen, bueno, estoy haciendo el cambio del diseño. Le digo, pero ¿cuál es su posicionamiento? Y a veces no lo tienen claro. Entonces, ¿cómo construyes a largo plazo? Si tú mismo no tienes claro y solo te vas a basar en que una agencia te pase un diseño bonito, ¿pero por qué? O quieres hacer un lanzamiento que no entiendes por qué lo estás haciendo. Si hablamos de posicionamiento, hablamos de propuesta de valor, Posicionamiento, propuesta de valor, tu razón de ser, tu propósito. propósito, por qué existes, para qué existes en la vida de las personas, qué les vas a solucionar. Al final una marca soluciona algo en la vida de la gente. Y eso es lo que tenemos que encontrar. Así es. Adicionalmente a marketing, que sin lugar a dudas tienes una trayectoria bastante larga, ¿has Ujú. trabajado en otros departamentos que complementen esa visión que tienes? Sí, bueno, trade marketing y los últimos 7 años de mi vida estuve en ventas de Canal Moderno. Y yo lo que rescato de ese espacio que tuve de 6 7 años en Canal Moderno es que me enseñó a cómo liderar equipos. Ya, yo siempre había tenido equipos, pero equipos de marketing generalmente tú sabes que son de 12 20 personas, Son equipos muy pequeños y muy muy pequeños. orientados hacia el posicionamiento de marcas. Exacto. Y déjame decirte que cuando nosotros estábamos en marketing, una de las cosas que yo siempre trataba de inculcarle a mi equipo es que no nos podemos Ujú. quedar como marqueteros solo que ven consumer o consumidor. Tenemos que bajar a la parte de ventas, entender cómo llevarlo al punto de venta y cómo ofrecerlo de la mejor manera. Y creo que eso también era un diferencial que teníamos en aquella época con nuestro equipo, porque con nuestro equipo hacíamos análisis 360. A veces los marqueteros se quedan muy arriba y cuando tú le explicas algo a ventas, el de ventas siempre a veces te dice, pero es que yo no puedo llevar esto. Entonces, marketing tiene que tener una sensibilidad, sí, muy fuerte, estratégica de consumer, pero tener una bajada hacia la parte comercial. Y los últimos 6 7 años de mi vida lo que me enseñaron es especializarme en la parte de canal moderno, pero también cómo hacer efectivo que un equipo se enganche con pasión para lograr los objetivos que uno tiene. Manejaba un equipo de 150 personas. En base a esta experiencia que has tenido en marketing, eh, el, el trade marketing y ventas, ¿cómo integras esta experiencia para hacer una estrategia ganadora para una marca, para una empresa? Creo que lo más importante es que, como te digo, soy un poco holística, porque yo puedo manejar desde la parte de estrategia, definir cómo puedes venderlo en canal moderno o hasta en canal tradicional, las diferencias que existen entre ambos canales, que es lo que nosotros denominamos una estrategia de go to market o el road to market, que ya es también, o sea, llegar al punto de venta también tiene una estrategia. Entonces yo he aprendido de todo, he aprendido de pricing, de revenue, de finanzas, porque tenía que hacer evaluaciones de capturar cuentas importantes cuando trabajaba en Canal Moderno. Entonces yo creo que tengo un mix especial, pero es porque
siempre me han gustado los números, estudié finanzas, estudié negocios internacionales y lo mezclé con comercial y venta. Entonces, yo personalmente siento que en mi vida construí una maestría, como decía hay un personaje famoso, sin querer queriendo. Pero los caminos de la vida me llevaron a esto y me siento súper agradecida porque cuando a veces alguien acude a mí, se da cuenta que yo no soy solo marketera que puede quedarse muy arriba, pero que tiene la estrategia y esto te puede hacer un análisis financiero. Claro que es súper interesante eso al momento de llevar a la práctica una estrategia, ¿no? Claro, y creo que esta visión de que algún día, pues, me encantaría tener mi empresa. Yo estudié mi maestría en el IDE, en dirección de empresas, y también ahí aprendí todo. O sea, fue un refrescamiento de muchas cosas que el IDE también me enseñó. Y yo sí siento que tengo una escala de diferentes áreas y que podría manejarlo sin problema. Y, o sea, la práctica, luego vino el IDE, ahora de este lado que estoy un poco de consultoría, me apasiona esto, ayudar a otros a que vean lo que quizás yo aprendí y retrocederles, que no pierdan tanto tiempo, pero que decidan pensar bien desde el inicio para que su negocio vaya mejor hacia el final. Una de las cosas que veo en esta grata conversación es que tienes una forma de adaptabilidad súper interesante. Te Ujú. adaptas fácilmente a nuevos entornos y has ido cambiando diferentes facetas a lo largo de tu carrera. ¿Cómo haces para adaptarte y que suene tan sencillo como lo cuentas, pero en la práctica sabemos Que puede ser complicado. claro, porque el ser humano normalmente resiste a los cambios. No es algo natural de que Ujú. tú digas, tienes un nuevo reto por delante y simplemente lo tomo y tengo que desarrollar habilidades muchas veces desde cero. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le hiciste en tu carrera para poder superar esos desafíos? A ver, te diría que quizás ha fluido de manera natural, o sea, no sé si mi personalidad es, yo soy súper curiosa, a mí me encanta aprender, tú me pones un proyecto y yo me meto de cabeza, aprender desde cero, ¿ya? Quizás desde pequeña siempre fui así, no ha sido, no te puedo decir que algo me costó mucho, o sea, es como que me pones el desafío y yo lo asumo porque yo tengo un grado de responsabilidad muy alto, entonces si tú confías en mí y me das un desafío, yo no te puedo quedar mal. Entonces, yo me exijo mucho, pero no es que me exijo con frustración, me exijo con alegría porque los cambios que me han dado o que he buscado han sido siempre cambios que yo he querido. Entonces, nunca lo he visto como algo forzado, ¿verdad? No sé si es parte de personalidad, no sé si es parte inculcada, pero o yo digo, soy súper curiosa y me encanta aprender de todo y quizás ese es mi espíritu. O puede ser también la mentalidad, O ¿no? la mentalidad que siempre es para adelante. Bueno, yo en mi familia, allá hablando un poco de la parte personal, yo, mis padres para mí siempre han sido reflejos de perseverancia, de optimismo. Mi mamá es extremadamente optimista, para ella nada es imposible. Yo creo que eso también se hereda. Claro, se hereda y también uno lo nota Uno lo nota, por en el ejemplo. hogar y lo adquiere como parte de los valores de la Sí, familia. yo también he crecido, por ejemplo, todas mis tías de parte de mamá, porque mi papá, su hermano, su único hermano falleció muy joven, entonces mi papá era un hijo único casi. Todas son mujeres que han estudiado y que han salido adelante. Entonces, quizás de manera inconsciente uno está, también ves eso, ¿no? Entonces, es como que no hay reto imposible que uno como ser humano no lo pueda lograr si tienes la actitud para hacerlo. Como líder que has trabajado, ¿cómo has utilizado esa posición de liderazgo para reclutar talentos de diversas generaciones y asegurar condiciones equitativas de género entre hombres y mujeres? Es una pregunta interesante y que me gusta mucho porque, a ver, primero a mí me encanta trabajar con gente joven. ¿Por qué? Porque siento que aprendo, son otra generación, ya yo casi voy a cumplir 50 años y rodearme de gente joven también me abre a aprender cosas que quizás uno no está tanto en el día a día. Yo no tengo hijos, entonces cuando yo estoy con gente joven aprendo, entonces me encanta aprender de ellos y mezclarlo también con gente quizás un poco mayor en edad porque tiene experiencia. Eh,
Yo te digo que cuando estuve en Canal Moderno en CBC construimos un grupo muy homogéneo entre hombres y mujeres. Me gusta que haya un mix. No soy pro de que, ay, me gusta trabajar solo con mujeres o me gusta trabajar solo con hombres. No, me gusta encontrar talentos que tengan mi mismo espíritu. Yo generalmente trataba de entrevistar a todas las personas que ingresaban y siempre les hacía una pregunta que hasta el día de hoy me dicen, ¿y por qué me hace esa pregunta? Yo siempre les preguntaba, cuando tú cierras la puerta de la refrigeradora, ¿cómo me confirmas que la luz se apaga? Entonces, había todo tipo de respuestas, pero en la respuesta también está el nivel de creatividad de una persona. Claro, ahí tú valoras la La creatividad. creatividad. Así Entonces me es. gustaba porque las personas se quedaban así y no sé si es que yo tengo un sexto sentido, quizás porque trabajé en recursos humanos, no sé, pero yo siento cuando la persona se va a adaptar al grupo. O sea, tiene un halo de positivismo, se nota que no es complicado, que puede ser fácil para trabajar en equipo, que le gusta compartir, que no es egoísta, ¿verdad? Y que tenga una actitud súper positiva que inyecte y mejore al equipo, porque uno contrata siempre personas que puedan aportar algo que son mejores que tú. Al final nosotros como líderes estamos para desarrollar gente que pueda crecer. Y creo que eso ha sido siempre mi metodología y la gente que ha trabajado conmigo siempre me dice, es que a usted le gusta enseñar, usted no es egoísta. ¿Por qué? Porque nunca he sentido ese egoísmo, ay, es que yo me voy a beneficiar, yo no quiero que lo... No, en cambio yo soy demasiado abierta, pero soy así y a mí me gusta ser así. Y una de las cosas que siempre me decía mi equipo es que a usted no le podemos quedar mal. Claro, tú generas ese compromiso Sí, o y sea, desde ese compromiso emocional realmente obtienes lo mejor de tu lo equipo de mejor de trabajo. todo, sacar lo mejor, o sea, verlos también, soy muy perceptiva cuando una persona no está bien, acercarme, tocarlos, decirle, ¿qué te Mm. pasa? ¿Cómo está tu día? ¿Cómo está tu familia? O sea, yo nunca me voy a olvidar una frase que me dijo un chico que trabajaba con nosotros, mi hijo jefa, me decía así, es que cuando yo abro la puerta de la sala de ventas, yo puedo venir con muchos problemas, pero cierro la puerta y me siento que estoy como si estuviera en mi familia. Todos decían que estábamos en el colegio, en la universidad, y aprendíamos o sea, no es que era una jefe, como dicen, muy blanda, muy buena, porque cuando era de exigir y cuando era de compartir, pero ellos se adaptaron, yo me adapté a ellos y hacíamos un equipo increíble y nos ganábamos premios porque nos gustaba lo que hacíamos y todos nos sentíamos súper bien. ¿Cómo logras ese equilibrio entre generar un buen ambiente de trabajo y los resultados que tienen que darse en la empresa? Ujú. Muchas veces para los líderes ese equilibrio no es fácil, o te vas a un lado y eres muy paternalista O, o simplemente estás persiguiendo únicamente el resultado. o sea, ¿Cómo haces para equilibrar? yo creo que una de mis ecuaciones es siempre hablarles claro y darles toda la información posible del área en la que tú estás. Yo siempre les enseñaba todos los números, de hecho en ventas siempre te dicen, uy, pero no les digas todo lo que tienen que vender hasta final de año porque después no quieren vender más. Y yo les decía, no, este es el reto, pero nosotros podemos llegar a más. Y creo que era un tema de respeto, ¿sabes? O sea, respetaban al ser humano que estaba como líder de ellos, que veían que yo los desafiaba a dar más, que me metía a veces más en la información que ellos. No se trata de que tú seas un jefe y digas, ah, tú haces esto y tú no sabes nada. Tú tienes que saber más que el resto para enseñarles. Y una de las cosas que quizás es porque tenía tantos años en la compañía, veían que yo había pasado por todas las áreas, ese conocimiento generaba respeto, genera respeto. Entonces, que yo digo que también es tu reputación, cómo tú te has comportado, ¿verdad? Entonces, no creo que haya persona que pueda decir el día de hoy que yo era muy difícil para trabajar. Siempre he sido exigente, pero también les he dado. Y ese tema de dar y que la gente se dé cuenta que tú tienes un interés genuino por ayudarlos, por desafiarlos a más. Oiga, búsquese un trabajo mejor, aplique a esto, ¿por qué no está estudiando? ¿Cómo está con su familia? Económicamente, a ver, ¿por qué no están llegando a la cuota? Déjeme ver qué podemos hacer. O sea, que vean ese interés genuino de verdad, creo que marca la diferencia de que tú te estás preocupando por la persona y no solamente como si tú fueras algo que es un resultado de un número. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Conocerlos, llegar a ellos, acompañarlos, estar cuando es fácil, también cuando es difícil, Y ayudarlos a crecer. ayudarlos a crecer. ¿Qué sientes que haga falta en las industrias de marketing y comunicación en nuestro país? Porque vemos que para ciertas empresas termina siendo un gran desafío
el lograr posicionamiento de marcas y de sus empresas? Mire, yo creo que en este país, como todos sabemos, las pequeñas y las medianas industrias son las que dominan este país. El otro día leía en un reportaje que decía, sí, Ecuador es el país que más emprendedores tiene, pero lamentablemente la cantidad de emprendimientos que salen en este país no trascienden en el tiempo, porque nacen de una necesidad de que no tienes trabajo y yo tengo que hacer algo. Claro, nace desde la necesidad, O sea, efectivamente. nace de la necesidad de que no hay trabajo, entonces yo me pongo a vender a esto, hago esto y salgo. Puede ser que unos se queden en el camino y unos vayan evolucionando. Entonces, cuando tú ya vayas evolucionando, tienes que ser suspicaz en entender que tienes que evaluar si tienes que profundizar en lo que tu marca es, porque si tú ya creciste y te va bien, tienes que irte renovando constantemente, pero tienes que entender si estratégicamente es viable. Y yo creo que esa es la diferencia. Como te digo, he conversado no con muchas empresas, pero he tenido puertas que me han tocado de, oigan, una consultoría de esto y de esto. Y yo veo, ¿no? Unas marcas que pueden estar vendiendo bien, pero que tienen una imagen, yo digo, Dios mío, veo el empaque y yo me estreso. Y cuando me dicen, es que es lo que yo creo, y yo, a ver, entonces tú dices, bueno, quizás nosotros aprendimos diferente, pero hay que enseñar. Entonces, yo creo que las agencias tienen que tener gente que en realidad vea la parte de marketing estratégico, que sean estratégica. Marketing no es solo pautar en un Instagram, o sea, porque al final tú tienes los seguidores, te pueden seguir, pero se te van los seguidores y quién eres. Entonces, yo creo que tenemos que volver a ese marketing de la vieja guardia, en la que quizás la parte de digital es un complemento, pero no puede ser la razón de ser, porque tú tienes que tener una estrategia detrás. Y fíjate que para estar en Instagram o estar en redes sociales también tienes que tener una estrategia que nace de la propuesta de valor. En un entorno cambiante, tomar decisiones fiscales inteligentes es clave. Andersen Ecuador te brinda asesoría legal y tributaria de clase mundial. Descubre lo que ellos pueden hacer por ti y transforma positivamente tu gestión de impuestos. Visita ya hoy mismo s.andersen.com. Si necesitas convertir tus notas de crédito del SRI en efectivo, sin esperas y con total seguridad, liquidez.es es tu mejor opción. Proceso ágil, seguro, cotizas online, endosas tus documentos y recibes tu dinero en cuestión de minutos. Ingresa a Liquidez SI. Claro, hablando de un tema interesante que nos tocas, que es el consumidor, el Ujú, conocer al consumidor. Y hoy en este mundo sabemos que el consumidor cambia rápidamente ujú. gustos, preferencias. Estamos en un entorno donde realmente eso es cambiante. Desde tu experiencia y perspectiva, ¿qué metodología utilizas para anticipar esos cambios y realmente estar presente del futuro frente a las marcas que manejas? A ver, yo como te decía, soy apasionada por las tendencias. Quizás la gente no entiende que es una tendencia. O sea, en el mundo está regido por macro tendencias y por micro tendencias, ¿verdad? Y dentro de esas tendencias está todo el tema de hacia dónde evoluciona el consumidor y por eso tienes que leer mucho. O sea, yo, por ejemplo, yo estoy ahorita en el 2025, pero ya estoy leyendo de qué va a pasar en el 2026, cuáles son los cambios de hábitos de los consumidores, cuáles son sus necesidades, sus preocupaciones, hacia dónde se está moviendo el mundo de alimentos y bebidas, o de tecnología, o de retail. O sea, uno tiene que sentarse a leer. Por eso, en algunas empresas multinacionales es clave que en septiembre, octubre siempre se sientan a planificar el próximo año. Y en esa planificación es clave que haya una parte importante de investigación de mercado. No se trata de contratar una agencia, que tú puedes tener tus agencias para evaluar, pero tú tienes que salir a buscar y en el Internet tienes todo. Y peor ahora con inteligencia artificial, que hay que usarla con criterio también, ¿no? Totalmente, Porque tú puedes totalmente. pedirle a ChatGPT, a Claude o a Perplexity que te diga, oye, tal cosa, pero la máquina te dice una cosa que tienes que primero validar si es correcto, ponerle pensamiento crítico de evaluar porque no todo es tan fácil como parece. Ayer leía justo que una empresa en Suecia decidió por inteligencia artificial sacar como 1000 personas de su empresa y se dio cuenta
que no estaba dándole el resultado que esperaba y los están volviendo a recontratar. Porque no se trata que la inteligencia artificial venga a suplir al ser humano, es un complemento. O sea, el pensamiento estratégico y sobre todo las emociones del ser humano. No hay máquina que te lo pueda analizar hoy en día. Total. Si hablamos desde tu experiencia y perspectivas, ¿qué consejo le darías a una profesional o a un profesional joven que está arrancando una carrera en marketing, que está arrancando una carrera en ventas y tiene ese desafío de liderar marcas tan grandes e importantes como tú has liderado a través de tu Ujú. trayectoria profesional? A ver, mira, mi ecuación de éxito podría resumir, decirle a la gente, no solo se dedique a estudiar, estudie y trabaje. Que creo que es algo que la mayoría quisiera hacer en esta época, sobre todo, pero no sirve nada de estudiar si no lo pones en práctica. De la forma en que sea que trabajes para una empresa o que tengas tu emprendimiento, porque eso te va a enseñar, full. Em, Segundo, que puedas empezar, sí, en una empresa que sea un poco mediana, grande, porque tienen más metodología, ya tienen más procesos, tienen más información, estás expuesta también a un tema internacional más grande. Y si vas a trabajar en una empresa local, que sea una empresa mediana, grande, pero que tenga procesos de los que tú puedas aprender. No que tú puedas aportar, porque eso puede ser en otra fase de tu vida. Pero cuando tú inicias es que aprendas los procesos y que tengas orden y disciplina. Y que te invites a, oye, mira, qué increíble esto que vino de afuera, porque tienes más contactos, porque estás expuesta a otras cosas. Y sobre todo que sea fiel. Yo también veo mucha gente, quizás porque por esta ansiedad en la que vivimos, a veces yo veo currículos, un año en un lado, un año en otro lado, un año en otro lado. Pueden llamarme de la vieja guardia, pero yo veo uno, y digo, no sé si eso es experiencia o eso es que no, Inestabilidad. inestabilidad o la gente joven piensa así, pero date un tiempo para aprender. Uno no aprende en un puesto ni a los 6 meses, o sea, hasta el año tú te puedes decir, ya que ya estoy asentado en el puesto. Entonces date la oportunidad de exigirte un poco más y de ahí evolucionen, ¿verdad? Y sobre todo que se desafíen a soñar y retarse. Ahorita en el mundo tú puedes estar aquí, pero el día de mañana puedes aplicar a un puesto en otras partes. Yo cuando era más joven, yo aplicaba en Unilever a puestos internacionales y me llamaban. Por razones personales no las tomaba, pero es bonito. O sea, abrirse al mundo. O sea, el mundo no tiene fronteras, solo los pasaportes y las visas, pero el mundo está ahí para ser conquistado. Ok, entonces tú dirías estudiar permanentemente, trabajar fuerte y aprendiendo Metodología, metodologías y sí. procesos y también tomar riesgos. Tomar riesgos y seguir aprendiendo constantemente. A mí me encanta estudiar. Yo me meto en cursos cortos de todo. He pasado por finanzas, por inteligencia artificial, por geopolítica, por estrategia y no me canso porque me gusta aprender de todo y porque siento que esas son pilares importantes. O sea, una persona que no sabe finanzas y no es buena con los números, jamás podría ser un gerente general. Totalmente. Al final el negocio tiene que ser negocio para que Claro. permanezca y tenga Entonces, perdurabilidad en el un largo plazo. marquetero está bien, pero si el día de mañana quieres tener tu negocio o tener un desafío más importante, a pesar de que estés en marketing, marketing es puro número. Entonces tienes que saber números. ¿Qué rol juega ahí los mentores? ¿Cómo han influido los mentores en tu desarrollo profesional a lo largo de tu carrera? He tenido, no sé si mentores directos, pero personas que han confiado en mí y que me han desafiado. Y creo que es importante siempre tener a alguien que te vea quizás más de lo que tú te ves, ¿verdad? Yo he tenido la suerte de manera inconsciente, porque no es que he dicho, tú eres mi mentor o yo soy tu mentí, pero han sido personas que quizás han visto algo diferente en mí y como que me han apadrinado y me van guiando. Y esas personas han sido claves porque me han apoyado, me han desafiado y han confiado en mí para posiciones importantes. Entonces yo siempre le digo a la gente joven, a ver, vivimos en un mundo de 7.000 millones de personas, 8.000 millones de personas. Si tú no tienes una luz que brille entre las demás bolitas que pueden existir, nadie te va a ver. Pero nadie va a venir con una varita mágica a sacarte. Tú tienes que brillar con luz propia y eso es el conocimiento, la actitud y las ganas que tú tengas.
Así es, y el atreverte a hacer cosas y el diferentes. atreverte a hacer cosas diferentes. Dentro de tus múltiples facetas, también sé que estás en Leading Women Ecuador. Sí. Sé que tuviste un reconocimiento. Ujú. Cuéntanos de qué se trata y Bueno, el... Leading Women llegó en un momento de mi vida muy especial porque, a ver, yo había tenido un cambio de marketing, de ahí me fui a Insights también y de ahí al canal Moderno. A mí cuando me llaman para el tema de Leading Women, yo ya no estaba en marketing, yo empezaba mi camino ya en comercial. Entonces me dijeron, no importa porque tú has tenido una trayectoria importante y queremos premiar eso. Y yo le dije, ah, ok, increíble. Yo me acuerdo que fue muy especial para mí porque casi que fue la primera promoción y yo no sé por qué las primeras promociones en mi vida me acompañan. Primera promoción de Leading Women, primera promoción cuando me gradué del colegio, primera promoción cuando me gradué de la universidad. O sea, es como que estas primeras promociones me siguen, ¿ya? Entonces, llegó un momento especial porque fue como un cierre de la parte marketera temporalmente y ahora estaba en comercial. Y fue bonito sentir que la industria reconoció mi trabajo, ¿verdad? Reconocía que había hecho cosas importantes y sobre todo que también era una puerta para que nosotros éramos la primera promoción, pero que se siguieran habiendo promociones para impulsar a las mujeres dentro de la industria, que creo que es lo más importante, o sea, que más mujeres puedan ser reconocidas o que puedan hacer carrera en la parte de marketing y comunicaciones. Son plataformas de exposición en el buen sentido porque es una invitación a que vengan más, porque podemos ser una comunidad muy importante. Yo personalmente no soy, digamos, eh, muy pro de solo mujeres o solo hombres. Creo que la vida es un mix, pero cuando tenemos que levantar banderas y decir, bueno, demos la oportunidad a más mujeres, estoy totalmente en línea. Eh, y llegó un momento especial, ¿por qué? Porque en esa época mi papá estaba muy enfermo y fue la última vez que él me vio recibiendo un premio. Entonces, me acuerdo que él salió de la clínica para ir 2 días después a la premiación. Y fue muy emocionante verlo ahí porque sabía que quizás no iba a haber otra oportunidad. Y así fue. Y para mí fue eso como un regalo más para mí, para él y para mis padres, porque verle las caras de felicidad a ellos no tenía precio. O sea, yo nunca he trabajado, como te digo, para mí. De hecho, yo soy mucho tras bastidores, me encanta trabajar un poco tras bastidores. Sí, en la parte marketera uno se toma fotos, tienes que salir, pero ese día fue para ellos, porque al final ellos siempre fueron mi motor de salir adelante, de que yo me impulse, de que yo sea fuerte cuando tenía que ser fuerte y para mí eso fue un regalo para ellos. Ujú. ¿Qué representa Leading Women para ti y para la visibilidad del liderazgo femenino en nuestro país? ¿Cómo lo visualizas? Yo creo que estamos, bueno, empezamos, pero tenemos todavía mucho camino por recorrer. Creo que hay muchas iniciativas que se están haciendo, que se están tomando, que podríamos y que tenemos que ser más activas en la industria para que más gente joven se enganche en esto, ¿verdad? Así como apoyarnos a emprendedoras, a mujeres que están entrando en la industria. ¿Cómo desafiamos la industria? Quizás para que haya agencias que sean mucho más pro de mujeres, ¿no? A veces los creativos, yo no sé cómo esté ahora el mix de creativos o de agencias, habría que analizarlo en profundidad para entender cómo las mujeres pueden tomar un rol más activo si es que no está tan activo, pero creo que somos una plataforma de impulso, no de premio, sino de impulsarnos unas y apoyarnos, de apoyarnos muchos a que la gente más joven crezca, que quizás nos vean como referentes o como fuimos sido premiadas, que digan, bueno, yo también quisiera estar ahí y que hagan una carrera bonita, que estudien, que se desafíen y que le demuestren al mundo que lo pueden hacer realidad. Qué grandes, grandes desafíos vienen por delante, ¿no? Sí, grandes desafíos vienen por delante. Creo que ahí con el cambio, con la nueva visión de Sandra, de Cristina, podemos, o sea, se van a reactivar, se están reactivando más cosas y con las promociones que se van sumando, ¿verdad? Hablando, Diana, de vulnerabilidad, Ujú. ¿sientes que el ser vulnerable te ha apoyado a lograr una mejor conexión con tus equipos de trabajo que has Sí, desempeñado? sí, o sea, si hablamos de vulnerabilidades, tú puedes ver una mujer dura, pero que es súper sensible.
O sea, yo sí tengo mi corazoncito, Mm, yo soy un alma sensible, eh, pero me ha tocado duro guerrear en mundos corporativos donde quizás también son dominados muchos por por egos grandes y a veces hombres con egos grandes. Y a veces uno va a salas de reuniones que si hablas te tienes que quedar callada. Yo no soy de quedarme callada y a veces no calzo bien cuando no me quedo callada, porque a mí se me nota. Soy muy emocional, pero porque yo nunca he sentido diferencia, como te digo, para mí en mi casa mi papá y mi mamá eran siempre iguales. Entonces, yo no notaba, nunca noté esa diferencia. Entonces, cuando yo iba, yo he hablado en directorios y los directorios sí había participación de mujeres y con hombres muy fuertes, pero yo nunca me quedé callada. A veces gustaba y a veces no. Pero es tuyo el no quedarte callado, o sea, no tienes por qué quedarte callado. O cuando vas a reuniones y te dicen, por favor, escribe tú la minuta. O, oye, ¿será que puedes decirle a alguien que nos traiga café? Porque pasa. pasa, pasa. Pasa, inconscientemente pasa. Entonces tú tienes que virarte amablemente y decirle, llame a tal persona. O, ¿y tú por qué no puedes llevar la minuta? Es temas incómodos, pero a veces pasa porque está arraigado en la cultura. Hay países que son mucho más machistas que otros y sucede. A veces los hombres pueden tener sus clubes dentro de las corporaciones, donde no entra cualquiera. Total, pero Ajá. bueno, eso en los últimos años ha venido cambiando Ha fuertemente, bajado, y pero sin lugar a dudas es ese desafío que tenemos en que siga habiendo mucha más equidad y que vaya cambiando esto con el pasar de los años. sí, he cambiado. Desde mi experiencia, te diría, y trabajando con profesionales súper jóvenes, ya en las nuevas generaciones se ve mucho menos este impacto, ¿no? O sea, en generaciones jóvenes cuando tienes cargos que son medios, pero a medida que tú vas escalando en la escalera corporativa, sí te puedes tocar mucho todavía con los egos, sobre todo, no sé si es de sexos, porque en algunos casos puede haber mujeres que sean iguales y hombres. Todavía digamos que no está mix, pero es el ego. Es muy difícil romper el ego de personas que quizás se sienten endiosados y que no dejan hablar. Entonces creo que eso a nivel corporativo o niveles superiores es algo que todos tenemos que cuidar, porque el ego te puede tocar, pero el ego no te deja crecer. Claro, eso pone un techo a tu crecimiento y a tu perspectiva, O sobre sea, sí, todo. sobre todo porque nunca vas a construir equipo ni te van a ver como un líder real. Entonces, los grandes líderes de la historia creo que nos han demostrado que si bien es cierto, son fuertes, la gente los sigue. Y tú no sigues a un líder con un ego que avasalla a cualquiera. Claro, una de las características de los líderes que realmente trascienden es su humildad, y la humildad vista desde una capacidad siempre de ser empático, y por otro lado de aprender constantemente y de mejorarte como persona y como profesional, ¿no? Claro, por eso ahora tú escuchas mucho este término de líder humanista. O sea, líder humanista, no sé, yo estudié 13 años en colegio católico y yo no sé si el tema de líder humanista te lo inculcan desde esa época, porque uno tiene que ser humano. A mí me enseñaron a tratar bien a todo el mundo por más de quien tú seas o por más de lo que tú sepas. Todos somos iguales. Total. Y uno tiene que ponerse en los zapatos de la otra persona para entender sus realidades. Así es, Sobre así todo es. en este país que vivimos. Yo tenía equipos que yo veía las personas más responsables, eran chicas que vivían en territorios súper complicados, donde a veces tenían gente mala viviendo al lado de ellos. Y tú veías cómo entraban con actitud y yo lloraba a veces con las cosas que me contaban, porque me encantaba conversar con ellos a preguntarles cómo estaban. Y tú decías, no, pues, o sea, esta gente la sube y cómo no puedes, o sea, sensibilizarte, no puede ser diferente. Hablando de vulnerabilidad dentro del Leading Woman, ¿qué Ujú. papel juega la vulnerabilidad dentro del Leading Woman? Lo que pasa es que la vulnerabilidad es ser abierto con las cosas buenas o con las cosas malas. O sea, ser vulnerable es ser humano. O sea, no se trata de que tú demuestres que soy un líder, wow, que todo está perfecto, a mí no me pasa nada, yo soy el as en todo. O sea, el ser humano tiene emociones. Puede reír, puede llorar, puede estar bien, puede estar mal.
Y la vulnerabilidad es mostrarte con todas tus facetas. Y yo creo que eso es algo importante que tenemos en el equipo, ¿no? O sea, nosotros nos decimos las cosas, apoyamos a las personas cuando nos apoyamos entre todas. Y creo que ese tema de vulnerabilidad es lo que hablamos del líder humanista. O sea, el ser humano no puede ser una sola fase de su vida. Tienes que ser abierto a todo, solo que tienes que tener ciertos rasgos de tu personalidad para que haya un equilibrio como todo en la vida, ¿no? O sea, no puedes estar de un lado o del otro, pues se te hunde la balsa. En tu experiencia, ¿tú crees que las mujeres se sienten más presionadas a ocultar esta vulnerabilidad frente a hombres? Cuando has estado en directorios, Sí, o sea, mira, yo ¿crees estuve una que vez en un curso que estuvimos que tuve la oportunidad de asistir cuando estaba en CBC y una de las cosas que decían era eso, ¿no? O sea, cuando una mujer es muy fuerte es porque es brava. Cuando una mujer es sensible es porque es llorona. Quizás muy emocional? o sea, nos ponen emocionales, nos ponen términos, quizás somos más sensibles, hay hombres que pueden ser más sensibles o no, simplemente son títulos que nos ponen, ¿verdad? Pero yo creo que entre hombres y mujeres existe un excelente mix, porque el uno puede ser más racional y el otro más emocional. Por eso, lamentablemente, y digo lamentablemente, no porque sea malo, sino porque como las mujeres somos más emocionales, tú te vas a dar cuenta que en directorios o en posiciones altas en compañías las mujeres terminan o trabajando en recursos humanos o trabajando en marketing. O sea, es raro una mujer en operaciones, una mujer en finanzas, no es que es raro, pero es más común cuando tú ves ciertas posiciones que mujeres son más en las posiciones que son más de emoción, ¿ya? Sería interesante ver un análisis de Ecuador en eso, ¿ya? Pero, pero yo creo que somos iguales, o sea, para mí todos somos iguales. O desde mi experiencia también, somos súper complementarios porque Sí, tenemos puntos de vista distintos frente a una misma situación y en ujú. y en esa complementariedad es donde tú realmente enriqueces la discusión y puedes sacar mejores conclusiones, ¿no? Es así, por ejemplo, a mí en mi carrera profesional yo he trabajado con equipos que son solo de mujeres y yo siendo mujer digo, oye, es que tengo muchas hormonas aquí y tengo que hacer un mix. O me ha tocado trabajar con muchos equipos de hombres que me toca estarlos presionando porque son buenos, pero hay que ajustarles y meterles presión. Y me ha funcionado bien cuando es un mix. Entonces, porque el uno se complementa con el otro. Entonces, yo creo que esa es como la ecuación de, de darnos la oportunidad a todos, o sea, de no pensar en hablando de que es hombre o es mujer. Todos tenemos las mismas capacidades, con diferentes cualidades. Diana, con base a la experiencia, si tuvieras la posibilidad de ir y encontrarte con la Diana de los 20 años, Ujú. ¿qué consejo te darías a ti misma? A la Diana de 20 años, tomaría más riesgos. Me hubiera encantado tener una opción de irme a vivir unos 4 o 5 años afuera en una empresa. No se dio por diferentes cosas de la vida, como viajar más quizás. Sí he viajado, pero a los 20 años no tanto. Me encantaría viajar más, tener una responsabilidad más afuera para aprender de otro mercado más joven. Aunque estuve un año en Estados Unidos estudiando, creo que hubiera podido quedarme unos años más. Mm, de ahí no me arrepiento de nada más. O sea, yo creo que es eso. No te arrepientes de nada, No, simplemente el haber tomado nuevas oportunidades o nuevas no metas. tomar nuevas oportunidades cuando los desafíos se daban, de no cerrarte a no lanzarte, cuando a veces el tren llega una o dos veces, pero no una tercera, A veces solo uno, o a ¿no? veces Y hay solo que una, y de ahí tomarla, y que hay que tomarla tomarla. y arriesgarte, ¿no? Arriesgarte sin pensarlo mucho. Quizás esa es una de mis vulnerabilidades, a veces pienso mucho las cosas antes de actuar, aunque no parezca, pero digamos en el plano profesional puedo ser mucho más rápida, en el plano personal soy mucho más cauta. Mucho más cauto. Y finalmente, ¿qué mensajes compartirías para todas las personas que nos escuchan? Un mensaje final. Bueno, un mensaje final que sean muy, muy, muy curiosos, que aprendan todo lo que puedan aprender, que el mundo hoy nos da muchas herramientas para que aprendamos todo lo que queramos, que no dependamos de una sola fuente de trabajo, que tengan un negocio o un emprendimiento propio
que se vaya construyendo en el tiempo aparte de un trabajo fijo, porque creo que vivimos en un mundo en el que no necesitas tener solo una fuente, que te rodees de personas que sepan más que tú, sobre todo de personas que están más afines a la parte de tecnología, y digo yo, ya, o en tu caso, si ya eres muy tecnológico, de personas que te ayuden estratégicamente, eh, que esa reunión sea de diferentes edades, de diferentes carreras, para que aporten a tu vida, que si tienes un sueño, lo escribas y le pongas fecha de inicio y fecha de construcción, que no te desanimes por el entorno en el que puedas vivir, porque todo en esta vida cambia, y que te des la oportunidad de recorrer el mundo, porque recorriendo el mundo y aprendiendo de otras culturas, el ser humano se enriquece. Qué buenos consejos, Diana. Muchas gracias por compartir este espacio. Ok. Grandes y muy valiosos consejos nos llevamos y seguramente a todas las personas que nos escuchan les servirán. Muchas gracias por la invitación. Gracias.